Señor Curvelo. Muchas gracias, presidenta. Señorías, la comparecencia tenía un motivo específico. Sé que se está diluyendo un poco, pero voy a intentar concentrar de nuevo el debate. Todo lo que no se da se pierde, dice un proverbio hindú, señora vicepresidenta. Está perdiendo una oportunidad. Yo sé que el consejero de Economía es de otra de las patas que conforman el gobierno, pero hay que buscar más recursos para atender la realidad de los desempleados que hoy tiene Canarias. Y mire, el denominado Plan Específico de Empleo Social tiene dos lagunas que usted debe aclarar. Para los municipios pequeños es traumático. ¿Y sabe por qué? Porque una de las cláusulas determina que cuando son beneficiarios, trabajadores o trabajadoras desempleados de ese municipio, si han sido beneficiarios los 2 años anteriores, no tienen derecho a ser partícipes del mismo. Sí, mire, Agulo, municipio con 1.070 habitantes. Los que han trabajado ya en los 2 planes anteriores, en el 2014 y el 2015, no tienen posibilidad de hacerlo. Encorseta a los ayuntamientos y a los alcaldes a tener que explicar algo dramático. A ver si esta cláusula tiene algún otro contenido. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que solo para familias que tienen ingresos de menos de 300 habitantes pueden resolverlos en el ámbito del empleo social? Y tiene que acudir, si fuera ese hipotético superior a esa realidad, tiene que acudir a las oficinas del Servicio Canario de Empleo. También se tiene que aclarar. Porque no nos engañemos. Y mire, voy a transmitirle una frase de un parado gomero de Las Jalanas, en el municipio de San Sebastián. Si no se puede culpar al gobierno del paro, ¿a quién hay que culpar? Pregunto. ¿Al gobierno? ¿O a los gobiernos? Es verdad que cuando hablamos de desempleo desde el ámbito canario, ponemos la visualización en el gobierno de España. Se defenderán, pero miren, independientemente de que todos compartimos que lo razonable hubiera sido que el tejido productivo fuera capaz de absorber mucha más de mano de obra desempleada, eso no ocurre. Mientras que dure la crisis, tenemos que ser más condescendientes. Yo le planteé, recuerdo, no sé si fue en el debate de investidura, creo que sí, o en algún debate posterior, le planteé que haga un convenio con los cabildos canarios. Agradezco al portavoz de Nueva Canaria que haya hecho referencia al porcentaje tan alto que dedicamos desde el Cabildo de La Gomera para trabajar en proyectos, no políticas tan sencillas como dice políticas de empleo, en proyectos que están vinculados a departamentos del Cabildo Insular de La Gomera para atender esas necesidades y crear empleo. 3, solo le pongo 3 ejemplos. 1, vinculado a la recuperación de senderos, que la isla de La Gomera tiene más de 600 kilómetros de sendero. Pues para eso destinamos 1,5 millones de euros. O el proyecto vinculado a la recuperación ambiental, que es capaz de prevenir incendios en la zona de medianía, es capaz de recuperar paisaje y es capaz de generar empleo. 3,5 millones. O inclusive el convertir a las carreteras de la isla, que queremos que sean auténticos miradores cuando para un visitante de los más de 600.000 que llegan, y destinamos 1,2 millones de euros. Es decir, eso suma 6.208.000 y pico euros. Que además quiero hacer un paréntesis, porque algunos creen, y sobre todo suele ocurrir con algunos medios de comunicación en esta comunidad autónoma, algunos creen que porque el Cabildo de La Gomera tenga políticas sociales potentes para cubrir, por ejemplo, el deceso de cualquier fallecido en cualquier lugar del mundo, para destinar 6.208.000 y pico euros en materia de política de empleo o otras políticas sociales, creen que los cabildos tienen dinero para tirar. Pues no son ociosos, señora vicepresidenta, no.
tenemos recursos, pero unos priorizamos la necesidad de las personas y atendemos a las personas y otros lo dedican a otras cosas, que legítimamente lo pueden hacer. Y yo anunciaba un plan de empleo y a mí me gustaría que usted en su respuesta le respondiera a este portavoz diciendo, mire, voy a intentar convencer a mis homólogos del gobierno para vincularnos a un proyecto específico con los 7 cabildos canarios. Con los 7 cabildos canarios para atender demandas en este sentido. A mí me gustaría escucharlo, porque me parece que si no, desde luego, ¿quién va a estar en contra del plan de empleo social? Nadie va a estar en contra, porque eso va a resolver una pequeña parte del atendimiento de los parados que hoy tiene Canarias, que, miren, jóvenes de menos de 25 años son aproximadamente el 50% de los 118.000 parados de larga duración. Es decir, que cada uno de ellos, el 50% no trabaja. O el 50% de los parados de más de 45 años. Pero es que, claro, no nos podemos quedar pura y exclusivamente respondiendo con el plan social que hace con los ayuntamientos. Claro que cualquier alcalde, con las penurias y dificultades que tiene, dice, hombre, como agua de mayo, bienvenido sea, faltaría más. Pero es insuficiente. Tenemos que saber que es insuficiente y que tenemos que aportar nuevos recursos para atender esta necesidad social. Yo siempre he escuchado a los populares decir que, bueno, que todo esto se trata de beneficencia. Miren, si no hay posibilidad de generar inversión productiva para generar empleo estable, hay que atender las consecuencias de la crisis, que es atender allí donde está la necesidad, a los parados o inclusive a todos aquellos que tienen una necesidad en dependencia, en vivienda o en otra cosa. Esa es la auténtica realidad del gobierno. Es decir, tenemos que priorizar los recursos para atender a los ciudadanos en las políticas que les son de necesidad, porque hoy hay muchos ciudadanos canarios, de los más de 243.000 canarios que hoy están parados, necesitan muchos de ellos una respuesta inmediata del gobierno, del ayuntamiento, que es el que tienen al lado más próximo y que tiene dificultades para sobrevivir y para contratar. Por eso tienen que ser proyectos vinculados indudablemente a los departamentos, como decía antes, de las acciones políticas de necesidades de cada uno de los cabildos respectivos o de cada uno de los ayuntamientos. Es decir, servicios inaplazables para poderlo hacer. Y además de todo eso, pues se tiene que hacer con el procedimiento que determina la norma. Libre concurrencia, pública concurrencia, transparencia y además de forma competitiva. Es decir, para hacer que un trabajador sea capaz de mejorar un camino rural, un sendero o hacer otro tipo de actividad, lógicamente tiene que hacer hasta exámenes, pruebas. Esa es la realidad que está ocurriendo hoy en Canarias y tenemos que conocerla y además no solo conocerla, sino responder a la misma. Decía el portavoz de Nueva Canarias, efectivamente, mire, en este plan para la isla de La Gomera el gobierno aporta 400 y pico mil euros. Los ayuntamientos aportan más del doble de la aportación del gobierno. Por tanto, de lo que se trata es, vamos a describir la realidad actual, que ya todos las conocemos, y vamos a disponer de nuevos recursos para mitigar esa realidad. Estamos ya en el mes de abril. Es verdad que el gobierno tiene dificultades, lo sabemos, todos los gobiernos tienen dificultades, cada día más, pero desde luego que tenemos que hacer un esfuerzo especial para atender esta realidad, porque no nos engañemos, hasta que no llegue un poco de oxígeno del gobierno de España en lo relativo a nuevos sistemas de financiación autonómica, para compensarlo en alguna medida, el gobierno de Canarias tiene que hacer un esfuerzo de hacer un barrido presupuestario para atender necesidades sociales y en este sentido mitigar con políticas activas de empleo. Porque de lo contrario los ciudadanos canarios, los desempleados me refiero, van a seguir teniendo los problemas que hoy tienen y todavía multiplicados por mucho más. Yo lo entiendo, señora vicepresidenta, lo entiendo, y también entiendo que fue una elección muy arriesgada por parte del Partido Socialista haber elegido las áreas de gobierno que están vinculadas a las personas. Es un reto, pero es un riesgo. Qué duda cabe que usted tiene el área de políticas sociales, tiene el área de empleo y también tiene el área de política de vivienda.
y también el área de sanidad, es decir, más de 80.000 personas esperando para una atención especializada o inclusive para ser operado. Pero claro, esa es la realidad que ustedes eligieron. Como siempre, Coalición Canaria, que son más listos y tienen más experiencia, eligió aquella que menos desgaste tenía, que fue educación. Eso es así. Yo no sé si fue producto de la casualidad o producto de la experiencia, pero eso es así. Así que, por tanto, yo espero tener alguna respuesta positiva en este sentido. Le va a dar